Bien, en este tutorial veremos cómo generar la variable hacinamiento. Veamos que para la variable hacinamiento lo que hemos dicho es que necesitamos generar una variable que integre una relación, una división entre dos variables diferentes. Una es número de habitantes y otra dormitorios. Si la cantidad de habitantes de personas por dormitorio es mayor a 2, por ejemplo 2.5 en adelante, pues consideraremos como que en ese hogar hay un problema de hacinamiento. Entonces la matriz lo que nos pide es que en esta variable hacinamiento generemos primero una codificación numérica 0 para cuando hay hacinamiento y 1 cuando no hay hacinamiento. Aunque también sería interesante generar las etiquetas correspondientes. Bien, veamos cómo generamos una nueva variable a partir de una relación, en este caso una división entre otras dos variables. Pues comencemos analizando descriptivamente cada una de las variables que integrará la nueva variable en la fórmula. Veamos número de dormitorios. Para eso voy a abrir el archivo con el análisis de información que previamente había desarrollado y que había guardado con el nombre, con la fecha del día de análisis. ¿Lo ven? Habíamos generado algunas variables nuevas. En este caso la de equipamiento. Bueno, en este caso lo que nos interesa es ahora describir la variable número de habitantes y número de dormitorios. Para número de habitantes, habíamos dicho una variable cuantitativa, generamos mins, solicitamos la estadística descriptiva para variable cuantitativa, número de habitantes, y veamos el rango. El mínimo de habitantes por hogar es 1 y el máximo es de 8. Bueno, no son una categoría muy amplia de número de habitantes, lo cual nos permite proponer, digamos, un análisis de frecuencia para la cantidad de habitantes por vivienda. En este caso lo que tendríamos es una relación, una tabla de frecuencias que nos indica que el 3% de las viviendas tiene solamente un habitante, hay casi un 20%, un 19% de las viviendas tiene hasta dos habitantes y así sucesivamente. Podríamos generar también, como es una variable, aquí estamos analizando el número de habitantes como una cualitativa ordinal, pues generar un gráfico de columnas para número de habitantes. Si es de interés para el investigador recuperar estas estadísticas para describirla, pues una opción es enviar estos datos al Excel, los de la tabla, editarlos y posteriormente ir contestando uno a uno los datos relacionados a las preguntas de investigación. En este caso, número de habitantes, veamos como media nos dice que hay 3.88, es decir, casi 4 habitantes por hogar, con una desviación estándar de 1,5. Entonces, 3,88 y desviación estándar 1,5. Luego, lo que propongo es enviar esta tabla, el número de habitantes, a Excel, donde podríamos editar los contenidos de la tabla, es decir, eliminar lo que no nos interesa para esta parte del análisis, editar los encabezados, podemos darle formato a la tabla y las otras, lo que habíamos dicho también que es interesante es desde Excel, que tiene mucho más potencia para el análisis gráfico, generar el gráfico pertinente. En este caso, el porcentaje
de habitantes por hogar. Quitamos esa que está de más, damos siguiente y comenzamos a dar formato a la tabla. Eliminar las líneas de división, que ponga la línea en la parte de abajo, que nos ponga los valores de los datos, aunque estos ya están. Y así sucesivamente. En este caso, tres. Cuando consideremos que ya está la información que requerimos, procedemos a generar el gráfico. Y lo tenemos en una hoja nueva, gráfico de habitantes. Y listo. Acá podríamos terminar de editar el título y asignar colores a las barras, etcétera. Pues bien, ya tenemos lo del número de habitantes. Ahora lo que tendríamos que hacer nada más es pasar esta información a la tabla de análisis de resultados o al informe que estemos desarrollando. Veamos cómo lo haríamos ahora para la variable. Tenemos para número de personas por vivienda, tenemos que hacerla también para número de cuartos por hogar, y para número de cuartos por hogar pues también la estrategia sería la misma, dado que es una variable cuantitativa. Comenzaríamos por means para ver el recorrido real de la variable, número de dormitorios, y veamos, la media es de 1,9, casi 2 dormitorios por hogar, con una mínima de 1 y una máxima de 4. Como el recorrido, el rango entre el mínimo y el máximo es tan pequeño, pues es posible analizarla como una cualitativa ordinal. Número de dormitorios, y acá lo tenemos. Nuevamente yo lo mandaría a Excel, editaríamos la tabla, pondríamos número de dormitorios y lo mismo, frecuencia, porcentaje acumulado. Eliminamos el resto de las variables que no utilizaríamos, el resto de las columnas que no utilizaríamos, y ahora sí yo recomiendo siempre aclarar qué es lo que representan los números dentro de las tablas para evitar confusiones, no solamente al lector sino también a nosotros mismos cuando estemos tratando de copiar estas tablas a algún otro formato. Seleccionamos las columnas con los valores que queremos graficar, y dado que es una variable cualitativa ordinal, pues lo hacemos también con un gráfico de barras. Podríamos poner el título y le damos todos los formatos requeridos al gráfico. Una nueva hoja,
y gráfico de dormitorios. Terminamos de editar acá los aspectos relacionados al número de letra, a tamaño de letra, perdón, título si queremos. Y una vez editada la tabla también la terminamos enviando a la tabla de salida de número de viviendas. Pues bien, ahora viene la parte importante, ¿cómo creamos la variable hacinados? Ahora, para hacinados, si vemos en la matriz de codificación, nos propone que hacinamiento lo generamos a partir de la relación entre una variable, número de habitantes, entre el número de dormitorios por cada hogar. ¿Eso cómo lo hacemos con epinfo? Pues bien, para eso vamos a generar una nueva variable. Veamos qué nombre tenemos que darle hacinamiento, N5. Entonces generamos nueva variable, pero ahora vamos a utilizar la opción asignar una expresión. Se nos abre este editor de variables donde tendríamos que poner el nombre de la nueva variable, hacinamiento. Y ahora, teniendo a mano la visualización de las dos variables que queremos analizar, en este caso es la variable habitantes y número de dormitorios. Pues teniendo visualmente identificadas ambas variables, lo ven en el rótulo de la primera tabla y en el rótulo de la distribución de frecuencias de dormitorios, pues teniendo eso visible generamos una nueva variable con valores, con asignación de expresión. Vamos a darle el nombre N5 hacinamiento, que es el que está propuesto en la matriz de codificación, y ahora vamos a asignar la expresión que necesitamos. En este caso, para generar esta nueva variable, lo que habíamos dicho es que la expresión que necesitamos es una división entre número de habitantes entre número de dormitorios en el hogar. Para ello ponemos entonces copiamos tal cual el nombre de la primera variable con los mismos caracteres, damos el signo dividir y colocamos en el denominador la segunda variable, que es número de dormitorios, con la misma cantidad y distribución de caracteres, es decir, respetando las minúsculas, mayúsculas, los espacios y los signos que tiene el nombre de la variable. Aquí lo que les estamos diciendo es, genérame una nueva variable, N5 hacinamiento, a partir de la división de las cantidades que están en la variable N4 habitantes entre N3 dormitorios. El tipo de dato, pues numérico. Le damos OK. Entonces, veamos si nos generó la nueva variable. Podemos listar. Y aquí tenemos N5 hacinamiento. Y vean, nos ha generado la variable hacinamiento. Ahora lo que nos pide la matriz de codificación es agrupar los valores. Si es mayor de 2, pues clasificarlos como hacinados. En este caso le daremos el numeral 1. Si es menor a 2, menor o igual a 2, entonces lo clasificaremos como, si es mayor a 2 como hacinado y le daremos la clasificación de 0. Y le daremos el numeral 1 cuando sea no hacinado, es decir, cuando sea menor o igual a 2. Pues bien, para ello entonces vamos a nueva variable con valor recodificado para la variable N5 hacinamiento. Y le vamos a poner recodificada 1. Porque en esta lo que vamos a tener nada más es expresiones numéricas. 1 cuando no hay hacinamiento y 0 cuando hay hacinamiento. Cuando no hay hacinamiento, pues cuando el valor es desde el más bajo hasta 2, incluyendo al 2. Entonces pondremos
0,0001. Esto incluye al 2. Y será asignado, y cuando haya hacinamiento lo clasificaremos como 0, y eso da valores mayores que 2. Es decir, desde 2,1, por ejemplo, hasta el valor más alto. Ponemos la expresión gvalue, que es el comando de valor más alto, y damos OK. Entonces, veamos, haríamos primero un análisis de frecuencia para esta nueva variable que hemos generado, que es asignamiento recodificado 1. Y vemos que nos dice que asignados hay 75 y no asignados, asignados que es 0, 35 y no asignados 75, para un total de 110. Bueno, si queremos facilitar al lector la interpretación de estas etiquetas, podemos editarlo desde Excel o podríamos generar una nueva variable con valores recodificados. Nuevamente para la variable podría ser esta última que hemos generado, a la cual únicamente en vez de decirle recodificada 1 le llamaríamos recodificada 2. Y lo que le diríamos es valores desde el más bajo que nos la pase a texto, y vamos a tener asignados y no asignados. Asignados son los que tienen, a los que le hemos asignado el valor 0, por tanto sería desde el valor más bajo, los value, hasta una cifra que incluya el 0, por ejemplo 0,1. Y el otro, que son los no asignados, que es lo que en la variable recodificada le asignamos el valor 1, le vamos a poner un rango de valores que incluya el 1, 0,9 por ejemplo, hasta 1,1 por ejemplo. Damos OK. Y ahora un análisis de frecuencia para la nueva variable, la recodificada 2, y comprobamos. Asignados, que son los que acá están como 0, 35. No asignados, que son los 1, 75. En total 110. Y así hemos comprobado 1, que hemos asignado las codificaciones requeridas, 0 como asignado, que son 35, y tenemos la variable solicitada que tiene las categorías como numéricas 0, 1 y también como etiqueta, asignado y no asignado. Perfecto. Entonces veamos que hemos utilizado unas nuevas funciones de creación de variables con asignación de expresiones para la elaboración de la variable asignamiento. Hasta aquí.